Bendiciones en Cristo nuevamente con ustedes. Soy el pastor Winston Medina y estoy muy contento de poder compartirles nuevamente la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a analizar poco a poco, versículo a versículo, el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Veamos lo que dice Pablo después de haber hablado de los tiempos peligrosos en el capítulo 3 y decir que hay señales. Las señales son los hombres, el carácter de los hombres, la apariencia de piedad y todo esto que él dice. En el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, dice: te encarezco delante de Dios. Encarecer significa encargar. Te dejo este encargo. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo dice: mira, quiero decirte una cosa. Yo quiero dejarte un encargo, Timoteo. Y te lo pido en nombre de Dios y del Señor Jesucristo. Y te lo pido basado en el atributo de justicia que Dios tiene. Por eso dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su parucía, en su manifestación y en su reino. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: mira, Dios algún día será el juez del universo, el juez de todos los seres humanos. Por lo tanto, voy a pedirte delante de ese Dios que algún día será juez lo siguiente, y te lo voy a pedir como un encargo, porque encarecer significa encargar. Y dice, ahora, ¿cuál es ese encargo? Dice que prediques la palabra. Dice que prediques la palabra, que instes o exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Que redargullas, o sea, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Noten ustedes que para Pablo era muy importante el echar bases sobre la doctrina. Ya lo hemos visto anteriormente. Y por eso le está diciendo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir es invertir el argumento, como ya lo vimos anteriormente, o revertir el argumento. Reprende, es decir, que tiene que decir lo que está malo, está malo. Hay gente que solapa el pecado, hay gente que oculta el pecado, hay gente que, bueno, muchos pastores no tienen esa ética. No reprendo porque este diezma mucho, este da ofrenda, este no me conviene reprenderlo, aunque yo sé que anda por ahí con sus cables pelados, como dicen. El pastor verdadero tiene que seguir el consejo paulino y reprende, no importa cuánto aquel hermano dé, y si se va, se va. Pero tenemos que ser honestos y transparentes. Por supuesto que se tiene que hacer con amor, pero no podemos hacer acepción de personas en ese sentido. Así que el apóstol Pablo dice, en primer lugar, que el primer llamado es a que predique la palabra. Segundo es que redarguye, es decir, ve los argumentos torcidos que mucha gente tiene y trata de convencerlos con la palabra de Dios. Reprende, exhorta. Exhortar no significa insultar. Exhortar significa aconsejar, dar un consejo, animar, dar mandamientos. Eso es lo que significa exhortar. Citar la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios, eso es exhortar. Y dice que lo haga con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. Ve que exhortar no es insultar. Hay gente que voy a dar una exhortación y la exhortación es una insultación. Pero no, por eso está la palabra aquí, la frase preposicional, con toda paciencia y doctrina. La mejor manera de corregir a alguien es exponer la doctrina. Como alguien alguna vez me dijo: wow, yo tengo 35 años en el evangelio y primera vez que yo siento que Dios como que me está diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque me están exponiendo la palabra de Dios. Y sin necesidad de yo decir tú estás mal, la doctrina tiene esa propiedad. Cuando uno utiliza la Biblia, la palabra de Dios es una espada, como dice la autora de la carta a los Hebreos, es una espada de doble filo, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán, no aceptarán, no tolerarán de alguna manera, no sufrirán la sana doctrina. Y probablemente el contexto esté hablando de esos tiempos peligrosos, precisamente por la gente, el carácter de los hombres de los últimos tiempos será más o menos gente que no tolerará, no querrá que se le hable la palabra de Dios y querrán que todo esté disfrazado. Y eso está pasando actualmente. Fíjense que dice que no sufrirán la sana doctrina. Hoy día, vean ustedes, hemos cambiado la palabra de Dios por la psicología. Incluso para charlas de pareja en las iglesias. Las terapias de pareja son más de tipo psicológica que de principios extraídos de la Biblia. Entonces esa es una manera. Hemos cambiado los himnos, la adoración con contenido bíblico por canciones románticas
que ni siquiera mencionan a Dios, ni siquiera son extraídas de la Biblia. Y si son extraídas de la Biblia, con mucho cuidado son parafraseadas para que no parezca una canción religiosa. Y hasta yo se la puedo cantar a mi esposa, o un jovencito se la puede cantar a su novia, y pasa como una canción romántica. Hemos cambiado la doctrina por los llamados encuentros. No adoctrinamos, no enseñamos doctrina, no damos bases teológicas y doctrinales para formar a los cristianos, sino que los llevamos a un encuentro, le hacemos un lavado psicológico con versículos extraídos de la Biblia, y cobramos por eso también. Bueno, no digo yo, pero hablo en términos generales de la situación de la iglesia y me incluyo en ese sentido. Entonces, lamentablemente, se ha cambiado la doctrina, el adoctrinamiento, la seriedad por la palabra de Dios por encuentros emocionales. Y así podemos hacer una lista muy larga. Hemos cambiado el templo normal, común y corriente por un teatro de luces, de colores, servicios a media luz. Y eso está ocurriendo incluso hasta en las iglesias que son conocidas como de sana doctrina, como las iglesias bautistas de la Convención del Sur. Eso está pasando. Yo lo sé, yo soy miembro de la Convención del Sur, pero eso está ocurriendo. Entonces hemos ido cambiando todo, porque la gente va acomodándose a la cultura, o voy a buscar un método, una estrategia de atraer más gente, me conviene más sumar y multiplicar y no dividir y restar. Entonces me conviene esconder la Biblia, no ser muy enfático en la doctrina, mejor esto y aquello y lo otro. Pero el problema es que la gente se va a reunir. El sentido es que la gente va a querer reunirse, y eso responde a por qué hay muchas iglesias de falsa doctrina, el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, que están full de gente, porque ahí le hablan muchas palabras lisonjeras. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú eres un conquistador, tú eres un vencedor. Le dicen todas estas cosas, medias verdades de la Biblia, y la gente quiere escuchar lo que le agrada a los oídos. Y la sana doctrina no se predica. Entonces, ese es el punto aquí. Pablo dice que esta gente no va a tolerar o no va a soportar que se le hablen de la Biblia, que se le hablen la doctrina. Y por eso se han ido tras otras cosas. Y la gente va a la iglesia, a veces vienen, por ejemplo, a mi iglesia o cualquier iglesia de sana doctrina, y escuchan al predicador hablar de la Biblia y dicen, no, esto es mucha Biblia, esto no es lo que yo ando buscando. Van a otra iglesia donde sale un falso profeta y le dice, el Señor te dice que tú eres un príncipe, que vas a conquistar un reino, que no sé qué. Wow, aquí sí yo quiero quedarme, porque esta es la palabra de Dios, que esto sí me gusta. Entonces la gente va para que le alimenten sus emociones, como contaba un pastor amigo llamado Stanley Salinas, un gran escritor y un gran hombre de Dios. Él decía que una vez fue una hermana de su iglesia, le dijo, pastor, hoy no voy a ir a su congregación. Y él le dice, ok, está bien, ¿hay algo porque quiere que oremos? No, es que voy a ir a una iglesia, una mega iglesia de la ciudad, una de las iglesias más grandes de la ciudad y del país, en Venezuela. Y se fue para allá. Dice, ok, está bien. El pastor no le dijo no le retuvo, le dijo, ok, está bien. Y cuando la hermana vino, le preguntó, mire hermana, ¿cómo estuvo el servicio en la iglesia que visitó? Wow, hermano, sensacional. Espectacular, le dijo la hermana. Y el pastor le dijo, oh, qué bueno. ¿Y qué aprendió? ¿Qué mensaje le quedó? ¿Qué aprendió de la Biblia? La verdad, mi hermano, que no aprendí nada, pero de que estuvo espectacular. Luces, cantantes profesionales, danzas. Eso era apoteósico y la gente llorando. Estuvo espectacular. Aunque no sé explicar qué fue lo que dijo el pastor, ni siquiera presté mucha atención a la enseñanza, porque de eso no hubo mucho, pero lo importante es que estuvo espectacular. Eso se llama sensacionalismo. Y hay gente que va tras eso. Eso es lo que a la gente le gusta. Y eso explica por qué muchas congregaciones están repletas de gente carnales que les gusta que le alimente las emociones. Y la Biblia no. Vayan ustedes a YouTube. Vean, por ejemplo, mi canal. Yo no tengo muchos suscriptores y yo hablo la Biblia. Y mucha gente que enseña la palabra de Dios con una limpieza y con una pulcritud y apegado a la sana doctrina, no tienen seguidores. Pero vean ustedes la hipocresía. La gente que va tras los pleitos, los problemas, gente que anda criticando a otros, gente que son sensacionalistas, los falsos profetas. Eso están full de seguidores, miles de suscriptores y millones a veces. Porque la gente quiere escuchar lo que le conviene. Y eso también abarca desde lo general hasta lo específico. Hay muchas personas que vienen a pedir consejo. Oh, pastor, tengo este problema, necesito un consejo, a veces matrimonial o de cualquier índole. Y yo escucho. Pero muchas veces la gente no quiere escuchar el consejo que uno quiere darles. Ellos quieren que uno les dé el consejo que ellos están pensando. Ellos quieren que uno se acomode a lo que ellos piensan.
Entonces, no, ¿para qué piden consejos si a la larga van a hacer lo que les da la gana? Si a la larga van a tomar sus propias decisiones. Porque ellos ya vienen prejuiciados. No me gustó el consejo que me dio el pastor, no me parece. No me parece porque no encaja con tu ideología o con tu pensamiento o con tu manera de ver las cosas o con tu perspectiva. Entonces no vienes a pedir un consejo, tú vienes a que yo solape el pecado y diga, no, sí, eso está muy bien, te lo aplaudo, sigue, anda haciendo esto y lo otro. Conmigo no funciona así, porque yo voy a ir siempre a lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Esto también habla en parte de que la responsabilidad es que va a haber como un apetito por querer escuchar la palabra de Dios, pero ha escaseado. Pero esta gente no va tras la palabra de Dios, el contexto no nos permite concluir así. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se ha abandonado tanto la Biblia, se ha descuidado tanto la doctrina, se ha descuidado tanto la importancia de estudiar la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Las doctrinas fundamentales del cristianismo y esenciales del cristianismo hoy día son doctrinas esenciales y cuando uno las predica en los púlpitos o en la internet son un escandalazo para muchos. Y como la gente vive un evangelio superficial, ellos buscan gente que satisfaga a quienes se les escucha el mensaje muy bonito, muy romántico, que vaya más o menos con sus perspectivas. Y los falsos maestros lo saben. Y por eso ellos crean iglesias que llaman iglesias del reino, iglesias visionarias, iglesias que no sé qué, que vayan tras las multitudes y les prometen, como dice el apóstol Pedro, libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, de pecado. Segunda de Pedro 2 en adelante. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Y hablan de lo que no entienden, como dice el capítulo 3. Estos maestros esta gente van a ir a donde están estos maestros. Y muchos maestros falsos lo saben. Estos maestros van a ser conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ve? Conforme a sus propios deseos. Lo que ellos desean escuchar, allá es donde van a ir. No, porque no me gusta el mensaje que hable mucho de la Biblia. Yo leí el libro de Rick Warren y una de las sugerencias que él da, creo que se llama Iglesias con propósito. Creo que fue en ese libro, no recuerdo. Y él dice que para que una iglesia multiplique y sume, tiene que evitar el lenguaje religioso, o sea, el lenguaje de la Biblia. No usar la palabra Jehová, la palabra Cristo, Espíritu Santo, que utilicemos otra cosa y que reemplacemos esos nombres por otras cosas. Recuerdo si es en ese libro, pero leí un artículo o unas páginas de ese libro donde se dice esas cosas. Y en esa misma onda hay muchos pastores. Este pastor sí tiene visión. Porque suma y multiplica. A mí conocí un amigo que me decía, yo le dije, oye, ¿por qué tienes una iglesia tan grande? Oye, te está yendo muy bien, qué bueno. Pero sorpréndanse, me dijo, no, es que a mí cuando viene un hermano y me pregunta, hermano, ¿usted creen en el don de lengua? Yo le digo, primero le pregunto yo a él, ¿y usted qué piensa? ¿Creen en el don de lengua? Y él dice, sí, yo creo en el don de lengua. Ok, viva su fe, está bien, hermano. Si usted cree en el don de lengua, viva su fe. Y después me vino una hermana, hermano, ¿usted qué piensa? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué piensa usted, hermana? Le pregunta el pastor a la hermana. Bueno, mira, hermano, yo creo que la salvación se pierde. Ok, si la salvación se pierde, hermana, y usted es feliz así, viva su fe. Y no caigo en temas controversiales. Hermano, ¿y usted qué piensa? ¿La mujer debe cortarse el cabello y no se debe cortar el cabello? ¿Qué piensa usted? No, yo pienso que... Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Subjetivismo, relativismo. Nadie tiene una verdad absoluta entonces. Entonces, como él simpatiza con todo el mundo, a la larga es hipocresía y acepta a todo el mundo porque la función es multiplicar y sumar y no dividir. Esa es la realidad de muchas iglesias acá en los Estados Unidos, donde mucha gente ostenta el título de pastor asalariado. Por esto tienen que esconder la palabra de Dios. Y la gente va tras ello porque el pastor no va a representar un conflicto teológico doctrinal para con ellos. Es triste decirlo, nadie dice estas cosas. Pero yo soy el tipo de predicador que voy a decir lo que la Biblia dice y sin pelitos en la lengua, como dicen. Porque necesitamos una generación de pastores y de gente que ame la verdad. Porque precisamente porque nosotros hemos abandonado la palabra y la hemos reemplazado por psicología y por otras cosas, que la gente va tras las falsas doctrinas. Y uno dice, wow, este hombre sí tiene visión, mira cuánta gente tiene. Pero como dijo Carlos Spurgeon,
llegará el día en que no habrá ovejas ni pastores cuidando a las ovejas, sino sencillamente payasos distrayendo a las cabras. Y esa es la realidad. Vamos a continuar leyendo en el versículo 4. Dice, estos maestros, ¿verdad? Esta gente que se amontonarán bajo esto conforme a las propias concupiscencias, deseos a estos maestros, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra fábulas tiene que ver con mitos, con cosas que no son verdad. Pero es sorprendente. ¿Saben por qué es sorprendente? Porque es precisamente eso lo que está sucediendo. Pablo utiliza en estas dos cartas la palabra fábula, y creo que en Tito también, porque Tito está en el medio entre estas dos cartas. Y la palabra fábulas tiene que ver con las alegorizaciones, en este caso los gnósticos y también el judaísmo, pero está apuntando también a la alegorización de la palabra de Dios. Esta es la verdad en muchas congregaciones. Se agarran el texto bíblico y tratan de hablar de pura simbología. Que el color verde simboliza esto, que si el manto rojo representa aquello, que si no sé qué, que si la paloma tenía dos alas, esas dos alas representan el norte y el sur, o el este y el oeste, y representa que Dios va, o sea, una cantidad de locuras que uno está escuchando hoy día. Y es precisamente porque la gente quiere escuchar estas cosas que son sensacionalistas, que son fábulas, que son sencillamente mitos y alegorizaciones, alegorías, puro lenguaje simbólico, figurado. Eso es muy peligroso y eso es lo que a la gente le gusta escuchar, aunque no sea verdad eso. Los dos grandes errores en la interpretación, uno es la literalización, cuando algo que es alegórico lo entienden literal, los católicos por ejemplo, cuando Cristo dice el que come mi carne y bebe mi sangre, ahí está, esa es la hostia consagrada, esa es la transubstanciación, eso se llama literalización. El otro error es la alegorización, que es cuando algo debe entenderse literalmente desde la exégesis a la luz del contexto y la gente le da un significado simbólico. Como por ejemplo, cuando alguien dijo que a Pablo lo mordió una víbora. La víbora es el pecado. La víbora es el chisme. La víbora es la murmuración. La víbora es ¿cómo se llama? La crítica dentro de la iglesia. Eso es simplemente alegorización. Alegorización. Entonces eso es lo que uno puede ver muy a menudo el día de hoy. Y la gente como le encanta esto. Vean ustedes los mensajes de los supuestos apóstoles de hoy, los pseudoapóstoles, de los profetas de hoy, y más de las mujeres pastoras, que dicen que son pastoras, o que son profetas, o que son apóstoles. Es increíble lo que están predicando. Puras alegorizaciones. Y si no, las fábulas. El Señor me dijo. El Señor sí les habla a ellos. El Señor me dijo, tuve una visión, anoche estaba orando y escuché. Mira, ahorita mismo, uy, siento la presencia de Dios. Mira cómo se me paran los pelos. Uy, mira, fábulas. Fábulas. Porque se venden, como dice el capítulo 3, con apariencia de piedad, para negar la eficacia de ella misma. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Es mentira que los cristianos sufren aflicciones. Los de la prosperidad dicen, reprendo y revoco cualquier confesión negativa. No puedo decir estoy enfermo, no puedo decir tengo un problema, no puedo, o sea, la gente no puede hablar nada negativo. O sea, Cristo está embromado cuando dijo Cristo, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicciones, le dijo a sus discípulos. Ellos tendrían que corregir a Cristo. Ya empezaron a llegar los zancudos. Tendrían que corregir a Cristo. Ay, Señor, reprendo eso. ¿Cómo que vamos a tener aflicciones? Pero hay gente así. Y Pablo dice, no, nosotros necesitamos pastores que sean sobrios en todo. Soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque esta es la última carta que el apóstol Pablo iba a escribir. Y él no sabemos cómo lo supo, pero sabía que estaba listo para irse con el Señor. Parece que, creo que en una carta dice que el Señor se lo ha manifestado. Y por eso va a decir en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y la fe se refiere a la doctrina en esta carta. He guardado la doctrina, he guardado la palabra de Dios. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, Pablo no duda de su salvación. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Él no dice,
Por lo demás, tengo que ver si cuando llegue allá me gané la salvación o estoy condenado, porque todavía no estoy seguro y no sé si Dios me va a declarar, si Dios va a completar su justicia en mí. No, él dice, Dios me va a dar la corona de justicia. Y el juez justo, en aquel día, él me la va a dar. Él me va a dar eso en el día justo. ¿Cómo se la va a dar? ¿Será que sale Pablo ileso como justo? Bueno, por medio de Cristo sí. Y no solo a mí, dice Pablo, él no duda tampoco de la salvación de los creyentes, sino que dice, sino también a todos los que aman su venida. Él está hablando aquí, la palabra venida, de todo lo que aman su venida, es lo que abarca toda la doctrina cristiana. Porque está utilizando un término escatológico, que es el fin, porque ya él se acerca a ese tiempo. Y para Pablo es como que morir es encontrarme con Cristo. Y encontrarme con Cristo como que Cristo haya venido para mí. Y él está diciendo, un cristiano verdadero ama la venida de Cristo. Y cuando dice ama la venida de Cristo, quiere decir que ama el conjunto de doctrina. Esto es una sinécdoque. Sinécdoque cuando se pone la parte por el todo por la parte. Cuando dice todo lo que aman su venida. No solamente eso no significa que por amar la venida el Señor me va a dar la corona de justicia. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que guarda la fe, guarda la doctrina y cree en Cristo. Porque no me salva un sistema teológico, un sistema de pensamiento, sino que me salva una persona. Esa persona es Cristo. Y de eso es lo que está hablando Pablo en todas sus 2 cartas y a lo largo de todas sus cartas. El amor a la doctrina, a la palabra de Dios, que concluye como resultado en la venida de Cristo para recompensarlos. Eso es lo que quiere decir. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Otro versículo muy controversial, citado por el señor Víctor Manuel Banda y por todos aquellos arminianos que creen que la salvación se pierde, para decir, mira, es posible ser cristiano, ser incluso ministro, ser colaborador de un pastor, de un hombre de Dios, y luego irse al mundo, como dijo Víctor Manuel Banda. Pero tú tienes 2 interpretaciones. Dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Cómo? Amando este mundo. Y ellos ven la palabra mundo aquí, van de la palabra mundo a mundanalidad. Amando la mundanalidad. Quiere decir la mundanalidad, quiere decir el pecado, el mundo y toda su vanidad. Eso es lo que ellos están tratando de dar a entender. Y esta también es la posición reformada, y yo la respeto. Pero los reformados dicen que cuando dice que Demas me ha abandonado amando más a este mundo, si vamos al original griego, la palabra mundo es aion, que quiere decir siglo, amando este siglo, amando esta era o este tiempo presente. Pero si fuera así, vamos a ir a Mateo 13, 18, donde la parábola, la mal llamada parábola del sembrador, Reina Valera la titula así, parábola del sembrador, pero en verdad es una parábola sobre la tierra, sobre los tipos de tierra, los tipos de suelo, y no necesariamente del sembrador, porque el sembrador siempre será sembrador. Vean entonces lo que dice Cristo cuando explica la parábola, y dice, oí pues vosotros, versículo 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esa es la gente que no entiende la palabra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, Jesús está explicando la parábola del sembrador y está diciendo que hay gente que escucha la palabra de Dios y no la entiende. Es que para entenderlo tiene que entenderlo por el Espíritu de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 2, creo, 2:4, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y también Pablo en Romanos 3, cuando dice que la mente carnal, el hombre carnal, no se sujeta a Dios. La carne no se sujeta a Dios, pero es que tampoco puede. Entonces, debido a eso, aunque escuche la palabra, no la puede entender. Y entonces el enemigo la arrebata. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay gente que escucha la palabra y wow, quedan sorprendidos. Tremenda palabra, tremendo mensaje, tremendo predicador, tremenda palabra el Señor me dio. Y luego dice, pero este no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es muy probable, esta es la posición reformada, que Demas sea este tipo de persona. No importa cuánto tiempo trabajó con el apóstol Pablo, no importa cuán colaborador. Esa es la realidad en las iglesias también. Yo puedo ahorita mismo darle una lista de personas, incluso que fueron ministros de Dios junto a mi lado, que fueron diáconos, que fueron hombres de Dios, supuestamente, y hoy día están en el mundo, hasta están renegando del Señor. Y uno dice,
wow, se apartaron, perdieron la salvación. Es que nunca fueron. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si habrían sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Segunda de Pedro 2:22, les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno o al lodo. Esa es la realidad. No, mi hermano, pero es que ahí está hablando de los gnósticos, dijo José Luis Collado. Dijo, ahí está hablando de los gnósticos, mi hermano. Primera de Juan 2:13, Juan está hablando de los anticristos, ok, pero no tiene relevancia para hoy. Ese texto no es universal, no es una palabra apostólica, no tiene aplicación para hoy. Y los gnósticos, si salieron, ¿de dónde salieron? ¿No fue de la cuna del cristianismo? O sea, estaban allí enseñando doctrina porque estaban hablando del Padre, de que el Padre no era Cristo, de que Cristo no era el Padre, y todo ese tipo de cosas. Y Juan está diciendo, el que niega al Padre, niega al Hijo, no tiene al Hijo. Y el que niega al Hijo no tiene al Padre ni al Hijo. Estos son anticristos. Ciertamente el contexto eran los gnósticos. Pero ¿significa que no tiene relevancia para hoy? ¿Significa que no aplica para lo que sucede hoy también y que es una referencia a aquellos que se van y que esto sirve para que quede de manifiesto quiénes son y quiénes no son? Ya empezaron a llegar los zancudos otra vez. Ese es el punto aquí. Entonces, este tipo de personas, si Demas de verdad se fue al mundo, aunque anduvo con gozo, no es evidencia de que verdaderamente fue salvo. Cristo está diciendo que no tuvo raíz profunda en él. Y por eso dice, al venir la aflicción o la persecución, porque en el contexto vamos a encontrar como que Pablo está hablando de que lo abandonaron no solamente Demas. Demas se fue al mundo amando no dice se fue al mundo. Demas me ha desamparado, porque así es que lo leen los arminianos. Demas se fue al mundo. Pero el texto no dice eso. El texto dice que Demas desamparó a Pablo amando este siglo, esta era presente. Pero no que era ministro, no que era colaborador de Pablo, eso no tiene nada que ver. Incluso tú puedes ser muy buen pastor hoy y mañana no estar en el evangelio. ¿Y significa que perdiste tu salvación? O más bien no significaría que tú verdaderamente nunca fuiste. Como dice Cristo en Mateo 7:21 al 23. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hacíamos esto, aquello y lo otro. Pero yo les diré, nunca os conocí. Eso no está hablando de que la salvación se pierde. Está hablando de que en la línea del tiempo, en la existencia de esa persona, Jesús nunca los conoció a ellos. Porque ahí radica la salvación, Gálatas 4. Habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ese es el problema. Bueno, ya se me hizo bastante largo el video. Tolérenme un poquito más, ¿ok? Entonces la otra interpretación, que es a la que yo más me apego, es que esto no está hablando de que Demas se fue al mundo, porque la palabra mundo debería ser cosmos, pero esta no es la palabra que se está utilizando. Si es cosmos, figurativamente, alegóricamente, se utiliza para referirse a mundanalidad. No améis al mundo cuando dice Juan, por ejemplo, eso. Ni las cosas que hay en el mundo. Ahí la palabra mundo, amar al mundo, tiene una connotación figurada. Entonces, no amen la vanidad de este mundo, no amen a este mundo. Es sinónimo de mundanalidad. Pero en este contexto, lo que está diciendo es que Demas desamparó a Pablo amando este mundo. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. Pero es que la gente lee y no observa. Que Pablo desamparó a quién, a Cristo. ¿Cuál es el objeto a quien Pablo desamparó? Dice el texto, Demas dejó al Señor por amar al mundo. No dice eso. Desamparó a Pablo, a un compañero, a un amigo. Lo dejó cuando lo necesitaba. ¿Y por qué lo hizo? Por amar a este siglo. Y cuando dice este siglo es que no estaba dispuesto a pasar a la otra vida, porque Pablo estaba en una primera y segunda defensa. En la primera defensa estuvo, pero en la segunda defensa, paticas, ¿para qué te tengo? Sabía que probablemente, como Pablo está diciendo, lo iban a ejecutar. Y muchas veces cuando ejecutaban al prisionero, aquellos que lo apoyaran también podrían ser apresados y también terminar con la misma suerte. Demas dijo, no, yo no estoy listo y preparado para morir. No sabemos, no conocemos mucho de Demas. No sabemos si Demas tenía familia, si tenía hijos, si tenía aquello. Y no está diciendo el texto que Demas abandonó al Señor. Abandonó a Pablo y dijo, no estoy listo para morir. Esa es la connotación que yo veo en el contexto. Por la palabra aion, amó este siglo. Es decir, Pablo quería que él lo acompañara, no importa qué. Pero Demas dijo, yo mejor me voy. Y lo abandonó cuando le correspondía tomar turno, porque se tomaba turno además. En la primera defensa estará fulano, fulano y fulano. En la segunda defensa estará fulano, fulano y fulano. Cuando le correspondía a Demas, paticas, ¿para qué te tengo? Ese es el punto aquí.
Entonces aquí no está hablando de que Demas dejó a Jesucristo. Demas desamparó a Pablo y lo hizo por amar este siglo, quiere decir la vida presente. No estuvo dispuesto a morir. Y si de verdad abandonó a Cristo, sencillamente les cae la parábola del sembrador. La segunda interpretación que Cristo da es la semilla que fue sembrada en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Bueno, estuvo un tiempo con Pablo, es de corta duración el efecto de la palabra de Dios. Pues al venir la aflicción o la persecución, porque este es el contexto de persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Pablo estaba preso por causa de la palabra. Esto tiene más sentido si armonizamos la Biblia que saca un versículo y dice ya la salvación se pierde. Ok, esto es lo que la parábola del sembrador tiene mucho que ver con la apostasía. Voy a hablar un día de esto de la apostasía. Se los prometo. Y dice entonces, no solamente Demas se fue, hubo otros más que se fueron, fíjense. Versículo, y se ha ido a Tesalónica, o sea, Demas se fue a Tesalónica. No dice que se fue al mundo, se fue a Tesalónica, otra ciudad, cuando le correspondía tomar turno. Tuvo miedo de morir, de ser relacionado con Pablo. La pregunta es, ¿y no fue eso mismo lo que hizo Pedro? Pedro no abandonó a Cristo y lo desamparó cuando realmente Cristo necesitaba de él. Y no solamente lo negó, se escondió, dijo que no era quien realmente era, actuó hipócritamente y hasta maldijo, que tiene la connotación de que dijo groserías como para que no lo relacionaran con aquellos que hablaban como hablaba el Mesías. Se perdió Pedro por eso. Perdió Pedrito su condenación, su salvación, perdón. Perdió Pedrito su salvación. No, Cristo lo restituyó. Porque aunque nosotros fuésemos infieles, el Señor seguirá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esas mismas palabras se le dice Pablo a Timoteo en esta carta. Si comparamos a Demas con Pedro, ¿quién actuó peor? Actuó peor Pedro. ¿Se perdió Pedro? No, Pedro no se perdió. ¿Ven? Demas no dejó a Cristo, no dice el texto. Ya eso sería una inserción. Es insertar al texto lo que no dice, por mis prejuicios arminianos. Demas dejó a Pablo, de apoyarlo eventualmente cuando necesitaba defenderse y tener a alguien que colaborara con él ahí. Él dijo, no, paticas, ¿para qué te tengo? Me voy. No estoy listo para morir. Pero no dice el texto que dejó a Cristo. Se fue a Tesalónica, se fue a otra ciudad. Entonces, la gente ve lo que quiere ver, pero no juzga la Biblia ni la armoniza con justicia. Y ese es el peligro y el problema. Vean que no solamente Demas abandonó a Pablo, y aún si abandonó a Cristo, le cae la parábola. Simplemente apostató porque verdaderamente la palabra estuvo temporalmente en él y las aflicciones fueron más fuertes y tropezó. Sencillamente eso. Eso es lo que es la apostasía. Sin embargo, no significa que fue salvo o que era salvo. Le cae segunda de Pedro 2:20 y al 22 y primera de Juan 2:19. Si es así, que es la otra lectura que hay. Entonces dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es decir, hay dos más aquí. Crescente, Tito también abandonó a Pablo. Solo Lucas está conmigo. Lucas sí se quedó, el doctor Lucas. Toma a Marcos, está pidiendo otro colaborador, tal vez para que tome el puesto de Demas o de alguno de estos que también lo habían abandonado, aunque de ellos no dicen que se fue al mundo, pero también abandonaron a Pablo en un momento dado. Toma a Marcos y trae conmigo y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Recuerdan que Pablo tuvo una disyuntiva con Bernabé por Marcos y no se lo quiso llevar, pero en este momento ahora Marcos como que había madurado un poco más y ahora Pablo lo ve como un instrumento útil. Versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, porque los pergaminos eran la palabra de Dios. Pablo dice, bueno, es probable que se te quede el capote, es probable que se queden otros libros, pero mayormente te encarezco los pergaminos, para mí son muy importantes. Versículo 14, Alejandro el calderero o el herrero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Una oración apostólica legítima. Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
No dice quién es este hombre, pero es alguien que se oponía a las palabras del apóstol Pablo y le está pidiendo a Timoteo, cuídate de este hombre también. Versículo 16. Y no dice si es cristiano o no es cristiano, ya tendríamos que especular. Es probable que lo era, que estaba pegado allá con Himeneo, con Alejandro, y que simplemente estaban metiendo doctrina, pero esto es doctrina errada, pero esto es simplemente una especulación mía. Podemos decir muchas cosas, por eso le digo, no especulemos, no agreguemos más de lo que nos dice el texto. Versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ahí está hablando, el contexto es que Pablo en su primera defensa no estuvo nadie a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Dentro de los cuales, creo que era en esa primera defensa que debía estar Demas, corrijo. Y todos le desampararon. ¿Quiénes lo desampararon? Crescente, como dice el versículo 10, Crescente, Tito y también el señor Demas. Y mira, Pablo ora por ellos, porque lo abandonaron. ¿Y saben qué dice de él? No les se ha tomado en cuenta. Oh, ¿se perdieron entonces? ¿Por qué agarran nada más el versículo 10, pero no agarran el versículo 16 donde Pablo ora por ellos y les dice que no les se ha tomado en cuenta? Extraño, ¿no? Por conveniencia, porque no hacemos exégesis honesta y justa. Pero él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicción y que todos los gentiles oyesen. Ahora se está pidiendo que le manden a Marcos para que Marcos esté con él en la segunda defensa. Y bueno, Lucas estuvo con él. Pero todos abandonaron a Pablo, pero el Señor no lo dejó solo. Y Pablo oró por ellos, por aquellos que lo abandonaron, entre los cuales estaba Demas también. Dice, por mí fuese cumplida la predicción y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Parece que Dios puso en Pablo, me va a pasar esto, esto y esto y esto, pero Dios me va a librar. Y así sucedió. Y así la palabra de Dios fue honrada. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me preservará para su reino celestial. Pablo no duda de su salvación. No sé si llegue o no llegue. No sé qué va a pensar el Señor, si me voy a salvar o me voy a condenar. O me va a decir, Pablo, hiciste esto y aquello y lo otro, pero estás condenado. No dijo eso. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora Pablo no quiere cerrar esta carta sin hacer un reconocimiento público a aquellos que han colaborado con él en su ministerio. Por eso dice, saludo a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, que probablemente murió mártir por defender al apóstol Pablo. Ya había antecedentes de que los que trataban de defender al apóstol Pablo les pasaba algo. Eso lo dice Pablo a Timoteo, creo que en el capítulo 1 o en el 2, no recuerdo ahorita exactamente, pero ahí se menciona a Onesíforo. Y parece que la casa quedó sin él y él está pidiendo que saluden también a la casa, a la familia de Onesíforo. Recuerden que este también es un asignato, casa es para referirse a la familia. Versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El Evangelio de la Prosperidad va a decir, no podemos decir que estamos enfermos. Y Pablo a lo largo de su ministerio no siempre le acompañaron las señales milagrosas y prodigiosas. Vean que aquí está diciendo que Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Es probable enfermarse, como dijo Pablo creo que en 1 Corintios 3, cuando dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? No, 1 Corintios 4. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Los cristianos nos enfermamos. El Evangelio de la Prosperidad dice que no. Los nuevos apóstoles, pseudoapóstoles modernos dicen, cancelo la enfermedad. Me declaro libre, me declaro, en la boca está el poder de la vida y de la muerte, como dicen ellos. Así que yo declaro vida, declaro salud, declaro no sé qué, y revoco toda maldición y revoco toda enfermedad. Me da risa esas cosas, ¿no? Entonces Pablo dice, acá, ya voy terminando, que dejó en Mileto enfermo nada más y nada menos que a Trófimo. Versículo 21, procura venir antes del invierno. Eubulo te saludo y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Esta es una frase que hace referencia algunos dicen que hace referencia al Espíritu de Dios que está obrando por medio de los pastores. En este caso, Timoteo, y por eso Pablo le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Que cuando Él ministre, sea el Espíritu de Dios, sea el Espíritu de Cristo que obre a través de Él. También Pablo estaría haciendo hincapié que la verdadera
naturaleza nuestra, la verdadera esencia nuestra más bien, es espiritual. Lo temporal no es tan importante como lo espiritual. Y dice, el Señor esté con tu espíritu, con tu verdadera esencia. Es probable. Y termina diciendo, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia esté o sea con vosotros. Amén. Gracia es el favor no merecido. Porque Pablo termina esta carta reconociendo que no merecemos nada y que lo que somos es por la gracia. Y por eso la gracia sea con ustedes. O sea, vean ustedes el evangelio de la salvación, de la soteriología. Está fundamentada en la gracia. Y Pablo no quiere concluir sin decir la gracia sea con ustedes. No hay nada que pueda competir con la gracia. Es lo mismo que dice en Gálatas en toda la carta, que Pablo estuvo hasta dispuesto de llamar a Pedro hipócrita delante de todos y resistirlo cara a cara, precisamente por este problema de tratar de poner las leyes o el judaísmo o las leyes del judaísmo o la circuncisión a competir con la gracia. Y Pablo termina diciendo, la gracia sea con ustedes. En pocas palabras, no se olviden cómo ustedes son lo que son delante de Dios y es precisamente por la gracia. Y ojalá que la gracia siempre esté con ustedes. Y dice, así sea. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Se hizo muy largo el video y pido disculpas por eso, pero hemos concluido la primera y segunda carta a Timoteo. Hasta luego.